Fundamental dentro de la Asamblea Nacional y ya en el plano serio, doctor Bucalón, porque se retomó el debate de las reformas al Código Orgánico Integral Penal. El propio presidente de la Asamblea, César Litardo, ha dicho que hasta el 18 de septiembre el organismo legislativo va a aprobar lo que se tenga que aprobar, dependiendo de cuál es el consenso, si es que aún existe, aunque creo que no, en algunos temas que son como cuello de botella en esta normativa que se está discutiendo. ¿Por dónde pasa el tema, doctor Bucalón? Efectivamente, el miércoles 18 vamos a ser convocados para el proceso de votación de las reformas del Código Integral Penal. El mismo que ha sido largamente discutido, debatido, ha tenido una enorme participación de legisladores de todas las bancadas, fruto de un trabajo arduo de carácter académico, técnico, legal, con diferencias como debe ser en democracia, en la Comisión de Justicia en el último periodo, y espero que el día miércoles podamos aprobar. Esto va a ser con votaciones separadas, algunos casos por artículos, otros casos por títulos, otros casos por libros. ¿Qué es lo importante para mí? Hay que tener claro algo. Esta es, si se aprueba, una herramienta que bien aplicada puede ser eficaz. ¿Por quiénes? Por jueces y fiscales. No caigamos también en la demagogia de pensar que porque van a existir reformas o se mejora un código penal que en algunos lados es considerado punitivista, es que todo el problema se soluciona. No, este va a ser una patita dentro de una mesa que es la seguridad integral, donde el gobierno tiene un rol fundamental al ser competencia exclusiva de la seguridad, al ser el titular del monopolio de la fuerza pública, que tiene que enfrentar con decisión, sin contemplación, a los criminales, el Estado mismo, a través de gobiernos locales que puedan coadyuvar en el tema, pero fundamentalmente fiscales y jueces comprometidos, honestos, que apliquen la ley con firmeza, sin pretexto alguno, y que se pongan del lado de los ciudadanos, que se pongan del lado de las víctimas y jamás de los victimarios. Si no vemos esto de este punto de vista, aquí se pueden hacer todas las leyes del mundo, todas las reformas del mundo, no va a pasar absolutamente nada. Es que resulta que así ha ocurrido en estos últimos 20 años, no es nuevo esto, ojo, cuando uno plantea, porque el ecuatoriano, ¿qué es lo que busca? Su estabilidad, su seguridad, su bienestar, en definitiva. El bienestar, la seguridad y el empleo fundamentalmente, y el Estado, su primera obligación es otorgarle y proteger la vida y los bienes de sus ciudadanos. Para eso se conformó el Estado, como sociedad jurídica y políticamente organizada. Entonces yo le decía hace un momento estos cuellos de botella, y ahí vamos a entrar en el tema de algunos puntos o aspectos que tiene este código. Esto de la despenalización del aborto, y claramente está definido ahí, ¿no? No sé por dónde quieren caminar los asambleístas, de lado y lado, porque veo que hay posiciones diferentes, como en la despenalización del cannabis. O sea, el ecuatoriano común quiere saber de una vez por todas para dónde va a disparar la asamblea y aprobar un código de esa naturaleza. Son varias reformas, sí, en varios capítulos, y voy a contestar eso, pero voy a poner un ejemplo. Lo que puede pasar es que la mediatización de ciertos temas han hecho que se pasen por alto otros. Le voy a poner un ejemplo. Una de las reformas sustanciales es la tolerancia cero al concepto de la reincidencia, ¿ya? Ahí se fortalece, ahí sí en la reincidencia hay un aumento considerable de penas, justamente para enviar el mensaje preciso a la ciudadanía, mandar el mensaje preciso a los criminales. Hay todo lo que concierne al aumento de penas en lo que se denomina delitos intrafamiliares, que ha superado al delito criminal. Las estadísticas demuestran, no son percepciones, sino crudas realidades, que los asesinatos y las violaciones en más del 50% se dan en el entorno. En el entorno, no en la teoría criminal pura que uno se topa en el callejón a oscura. No. No garófago. Estamos. Por poner un ejemplo, hasta en una contravención por violencia familiar se pone el duplo. Estaba la contravención en 15 días, se pone en 30 días. Todo lo que es abuso, no estoy hablando de violación, que está claramente establecido en el COIP y que puede llegar a 29 años con 4 meses, como la sentencia que hay en el caso de Marta en Quito. Ojalá que haya muchas sentencias. El problema, Javier y estimados oyentes, es que nunca llegaban las sentencias. No era por falta de norma, por citar un ejemplo. Pero en abuso sexual se aumenta también
el tema de las penas. Se incorpora una figura, y aquí quiero ser muy detallista, pedida por la colectividad, apoyada por los medios de comunicación, y que mucha gente dijo que por qué no salía, se decía que no se había trabajado, que se había archivado, y yo siempre aquí en estos micrófonos, gracias por la oportunidad, siempre manifesté que fue un trabajo arduo donde chocamos con todos los académicos del Ecuador, con todos los decanos de la Facultad de Jurisprudencia de todo el Ecuador, de todas las tendencias liberales, socialistas, de todo. No es el objetivo, todos queremos ayudar a las víctimas, pero hay choques jurídicos. Aquí tenemos un profesor de la Universidad Católica. ¿Cuál es el choque jurídico? ¿Hasta qué punto mostrar el rostro de una persona aprendida en comisión de delito flagrante, en delito craso, es decir, asesinato, violación, secuestro, etcétera? Puede o no puede ser mostrado el rostro y la identificación. Eso choca con un concepto que está en la Constitución, en todos los tratados internacionales, que se denomina la presunción de inocencia. Entonces, el artículo no salía, no es porque nos olvidamos, no es porque estamos desconectados con la gente, sino porque había un choque académico. Terminó saliendo. Creo que va a haber los votos para aprobarlo el día miércoles. Espero. A favor de que se muestre. A favor. Se muestre. Puede ser, en política se puede tostar hasta el granizo, puede ser que me equivoque, sí, obviamente, pero creo que a lo mejor va a haber los votos. Pero lo que quiero rescatar de esto es la importancia que se le dio. Y si, ¿por qué no salió antes? No es por ningún olvido. El tema de la técnica jurídica y poder solventar, no con Twitter, sino viendo a la cara a los académicos, a nuestros profesores, es que ni uno es un atarantado, ni el otro es cómplice de los criminales, porque no podemos caer tampoco en ese simplismo, me explico, en ese maniqueísmo de poner todo en blanco y negro. Entonces, como tú tienes reparos de este artículo, eres cómplice y eres delincuente contumaz. Y porque yo tengo una teoría que quiero desarrollar, entonces tú eres un ignorante a cuatro velas, porque así es que se manejan las cosas en el país, lamentablemente. Ni lo uno ni lo otro. Para eso es el debate y estoy poniendo el ejemplo. Ahora usted ha citado dos temas que no los voy a rehuir. Eso se ha decidido que tienen que ser acuerdas separadas, con votación separada. ¿Por qué? Porque en muchos casos, más allá que también obedecen a temas de técnica jurídica, en el derecho penal, tienen mucho de lo que se denomina posición de conciencia y o objeción de conciencia. Yo no entiendo quién es el que plantea que a los 15 meses se puede definir si tiene o no vida. Estamos locos. El tema fundamental comienzo por el cannabis terapéutico. Aquí, pues, lo que yo sí tengo que rechazar son ciertos comentarios propios de la demagogia, de figuretes de quinta categoría, que dicen que aquí se va a legalizar la droga y que uno en las esquinas va a comprar porros de marihuana. Ya cuando el debate pasa por esa línea, la verdad es que todo se vuelve muy jodido, ¿no? El tema es despenalizar una conducta de carácter penal, en este caso para el cannabis terapéutico para fines medicinales. Si se llegara a aprobar, la institucionalidad se tiene que desarrollar a través de otras normas como el Código Orgánico de Salud, donde se prescribe el tema de la siembra, importación, etcétera. Pasa en muchos lugares del mundo. Es lo más normal. Yo soy de la teoría que uno tiene que hacer todo lo posible para poder, alguna gente lo dice, en temas de salud, la crítica es si es curativa o si es paliativa. Han salido enormes editoriales ya que no quieren meterse al internet, en vez de estar pajareando, métanse ahí en la prensa y vean cuál es el componente del cannabis que se llama el cáñamo, que hay un componente técnico que puede ayudar a esto. Yo lo veo como algo positivo. Yo voy a votar a favor. Okay. En mi caso particular. Siempre y cuando se administre como se tiene que administrar. Pero por supuesto. Pero ojo. ¿Y quién tendría la facultad de importarlo? ¿El Ministerio de Salud? No solamente el tema de que la regulación tiene que ir en el costo. Ahorita lo que estamos viendo es la parte penal. Es la despenalización de la conducta. En el Código Penal no tiene por qué estar los detalles. Eso viene con otras normas. Perfecto. Y aquí viene otra crítica o estar a favor. Por tratar de sacarlo en el COS, con votos a favor, le quitaron el tema de la siembra. Cuando en todas partes del mundo es con siembra, que puede ser inclusive, dicen algunos, una oportunidad de generación de empleo regulado como pasa en muchas partes. Recordemos que esto es medicinal. Esto no tiene que ver con hacerle juego a Pablo Escobar. Y esto no tiene nada que ver con temas ideológicos. Y no quiero caer en ideológicos, porque como aquí las etiquetas son como los pantalones y se juega el simplismo raudo, me explico, entonces la izquierda y la derecha. Ayer leí en la última vistazo al señor Alberto Acosta Burneo, que no me van a decir que es comunista, pues, ni de izquierda, ni atrás a pueblo, ni contra la vida, ni contra Dios, ¿no? Lean lo que dice Alberto Acosta. Yo no lo comparto plenamente, pero lean lo que dice Alberto Acosta, que es un adalid del liberalismo de ultraderecha en el Ecuador, acerca del tema de la liberalización de la droga, ¿no? Entonces, dejémonos aquí etiquetas, profundicemos y en nuestro caso, que no estamos exentos de errores los legisladores, tratar de comprender por qué tenemos que llegar a una decisión. Y en el otro tema, que es el aumento de causales
porque ya existen causales en 1937, parece que alguna gente se enteró ayer, pues en 1937, sobre la no penalización del aborto en ciertas circunstancias. Y en este caso el debate no ha sido estar a favor o en contra del aborto, eso es comunicacional, sino se incorpora el tema de la despenalización del aborto por violación, que en este caso, jurídicamente hablando, más allá que todos tenemos posiciones personales y respeto a la vida, no solamente porque lo dice esta Constitución, sino porque es un tema de lógica, de sentido común, de amor por sus semejantes, si es dable o no, si es justo o no que una mujer que ha sido violada, por tanto víctima, sea revictimizada en el caso que ella tome la decisión, como la han tomado mucha gente, lamentablemente, que han tomado esa decisión de irse presas. Y esto no pasa tampoco por el facilismo de decir que no hay ni una sola presa, porque los números indican que hay cientos de judicializadas y sentenciadas. ¿Por qué no hay una sola presa el día de hoy? Porque como la pena es de 2 años y no tienes antecedentes, en la sentencia le ponen la suspensión condicional de la misma. Lo cual en el fondo nos lleva a otro debate jurídico. Si habiendo esto de hace varias décadas, igual mujeres en su desesperación lo han hecho, porque son violadas, aquí no estamos hablando del tema abierto, que es condenable, y si encima no hay presa, significa, y corríjame, doctor Cepeda, que entonces es un delito, una pena ineficaz. Pero si hay cientos y hay miles de judicializadas. Durante muchos meses en el debate que ha sido en la comisión y en el primer debate, ahora veo que la gente se pone más alerta ahorita, yo traté de encontrar una solución intermedia, de que la pena no sea privativa de la libertad, sino que sea de otro tipo, de trabajo comunitario. No sé, tratamos de desarrollar el tema y analizándolo con convenios y con tratados y con los debates que se han dado en la Asamblea, sigue estando algo que es igual o peor que la cárcel, que es la judicialización, o sea, igual está procesada. Entonces es un tema denso, es un tema complejo, pero yo quiero explicarle a la ciudadanía por qué se ha dado el concepto del debate de este tema, que son despenalización de conductas al final de cuentas, y creo que pudiera ser un reconocimiento lamentablemente a un tema que no tiene razón de ser. Pero ese es el debate, esa es la legislatura al final de cuentas, ¿no? Henry, la verdad es que te estaba escuchando y mencionaste inicialmente sobre el tema de el rostro de los delincuentes. Puse un ejemplo, sí. Que es en delito flagrante. En delito flagrante. Y ahí me salta una pregunta que muchos ciudadanos no entienden. Aquellos que no somos abogados decimos, a ver, el delito flagrante es cuando... Manos en la masa. Manos en la masa. Es decir, si alguien rompe la ley, vamos a ir a tránsito porque es lo que conozco, si alguien se parquea en un mal lugar, tiene una multa. Y no puede haber una presunción de inocencia. Pues si es flagrante, si está ahí. Lo que pasa es que sí, y tienes un sentido común, que lo respeto, voy a la misma línea, pero que me corrija el profesor Cepeda. Igual en derecho, igual hay un principio constitucional que lo que yo puedo decir es que el señor fue aprendido cometiendo esto. Lo que yo no puedo decir es que es culpable, porque la culpabilidad solo se da en sentencia ejecutoriada. Esa es la presunción de inocencia. Es un tema, por eso choca el principio jurídico con esta realidad, y uno tiene que tratar de articular el tema. Por eso uno en este caso es legislador. Es obvio que hay mucha más razón si está en el momento, en el acto, pero aún así el derecho constitucional, el derecho penal y todos los tratados internacionales establecen que hasta que no haya la sentencia, yo no le puedo decir culpable. Y ahí tiene un rol muy importante los medios de comunicación. Perdón, Jaime, ¿qué pasa si uno como medio de comunicación, a ver, cogieron una banda de asaltantes, ¿lo podemos mostrar? Al día de hoy, la normativa diría que no. Pero yo le hago una reflexión, Javier, y usted es un hombre que tiene experiencia. Por eso es que hay que ir hacia la realidad. Yo soy partidario de que se muestre. ¿Dónde está el problema? Y hay que tener cuidado. Uno no debería decir que el señor es culpable, si no detenido. Pero nadie lo ha hecho. Pero yo me pongo un ejemplo, y uno aprende todos los días. En este tema, que ha sido muy cuidadoso los medios de comunicación, de no mostrar el rostro de una persona detenida, flagrante o no, porque no todo detenido es culpable per se. Ojo. Así es. Porque cuando uno dice, agarraron al delincuente, no, agarraron a una persona en la presunción de cometer un delito. Sorry que hablemos así. Lo hacemos este tema con asesinato y violación, pero yo veo todos los días en los periódicos que sale el nombre y el rostro de unos señores que salen en el caso Arroz Verde. Yo no quiero decir que es inocente ni culpable, ¿no? Pero ¿por qué ahí sí salen los nombres, salen los chalecos, sale todo? ¿Y por qué no salen los nombres de su pisopla,
que ha sido agarrado en el Guasmo Sur, detenido en una balacera donde en una esquina murieron 2. Ahí sí veo que todo el mundo es muy silijoso, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que o lo hacemos completo o no lo hagamos. O no. ¿Sí se da cuenta usted, doctor CPSP? No estoy diciendo que son inocentes los señores, eso lo dirá la sentencia, pero ¿por qué en otros casos salen nombres y apellidos completos? A mí me da risa, y así nos manejamos porque está la ley, así no es otra cosa. Rafael C. Y la careta ahí. Cuando tapada. Queremos, porque no, usted, estoy hablando usted, del medio donde yo trabajo. Pero otros, ojo, y claro, cuando es con otros uno se ríe, ya quiero ver pues cuando le toque a uno, ¿no? Porque el derecho penal uno lo ve muy lejos, porque uno dice, yo no voy a salir ni a matar y no voy a salir a robar un banco. Cuando uno dice salir a robar un banco, tú no sabes quiénes son los ladrones de frente, pero en todo caso, tú dices, pero el derecho penal se te puede aparecer en cualquier momento. Entonces, ojo con el tema. Lo que yo quiero rescatar, Jaime, y gracias por la inquietud, es que lo importante en este debate es estar sintonizados con la demanda ciudadana. Hay una crisis evidente de inseguridad. El gobierno se ha quedado de año en esta materia, igual que en materia económica. Ha tenido ciertos aciertos en el tema de la reinstitucionalización, etcétera, pero en estos temas no da punta con ovillo. Entonces, obviamente, el clima de inseguridad, me explico, la gente está aterrada, principalmente con estos delitos atroces. Todos los delitos son terribles, todo está mal, pero si hay algo que no deja dormir es saber que tú salgas y no vas a regresar, o que tus hijos salgan y que no van a regresar porque van a ser violados o van a ser asesinados. Eso es lo que atormenta, y nosotros, cada uno desde su área, en este caso de la legislatura, trataremos de darle un aporte, no es la solución general, pero un aporte a esta problemática ciudadana. Y lo otro que salta en la palestra, mi querido Henry, es que cuando tú hablas de una constitución garantista de derechos y todo lo demás, está bien, derecho al debido procedimiento, etcétera, etcétera. Pero no puede ser que la gente se olvide de la víctima. O sea, correcto, eso no puede estar por encima del principio de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Viene los choques constitucionales, y en ese caso uno, sin caer, reitero, en la demagogia, hay que optar siempre por el derecho a la víctima, ¿no? Por eso es que cuando de repente un juez aplica la Constitución para el delincuente, es lo que la gente reclama. Dice, no puede ser que lo suelten. O sea, Jaime, vamos a poner un ejemplo más en crollo. Ustedes son generadores de opinión. Hace pocos días vimos en Machala una noticia. Señor ha sido detenido 57 veces. Correcto. Yo le voy a hacer una pregunta, Jaime. Esto es de sentido común. No hace falta ser nieto de Jorge Zavala Vaquerizo. ¿Es culpa de la ley o es culpa del fiscal y del juez? Del fiscal y del juez. Ah, ya digo, no. Pero claro, el facilismo, y también los políticos son así, como los congresos aquí en todas partes del mundo siempre tienen una imagen negativa. La culpa es de los asambleístas que no hacen nada. Ese es parte del juego, por así decir, porque así es. Pero ahí el Código Penal no tiene nada que hacer. Código Penal que ha sido denunciado por punitivista. Código Penal que no hace la diferencia entre el señor que está con una caneca de diésel con el contrabandista del diésel. Yo creo que los dos se tienen que ir presos, pero no hace diferencia de la caneca con el buque, ¿no? Ojo con el tema. Hemos tenido algunas denuncias que el COIP es agresivo. Otros creen que es insuficiente. Yo creo que ahorita va a haber una salida. Porque, por ejemplo, en asesinato agravado, con agravantes, que es a 40 años, que es una cifra importante, ¿cuál fue una de las incorporaciones que nosotros hicimos? Ya ha sido recogido. Algunos académicos me han dado duro. Si el problema es que no hay procesos, cuando hay procesos no llegan a sentencia, y los pocos que llegan a ser sentenciados se hacen acreedores a las famosas medidas de prelibertad, y en el anterior código eran el 40% de la pena y el actual es 60%. Nosotros propusimos que en delitos como asesinato y violación, el señor que ya es condenado, es el de Marta, el de los 29, y el asesino con agravantes de 40 años, ese señor cumpla el 100% para que su rehabilitación, a lo cual todo el mundo tiene derecho según la Constitución, sea integral y completa. La comisión me aprobó el 80% y así está en la votación del miércoles. Medio garantismo y abogados que respeto, porque yo tengo que demostrar lo que muchas veces no tienen con nosotros, ni lo que predican ni lo que practican, que es la tolerancia, porque la diferencia de ideas no puede ser motivo tampoco para otra cosa. Han dicho que eso atenta contra la rehabilitación. Pero yo creo que en este tipo de delitos la persona tiene que tener la mayor cantidad del tiempo en su, entre comillas, rehabilitación. Si usted le suma, es que estamos aumentando cuando reincide, creo que estamos dando armas o herramientas o instrumentos efectivos para que los jueces no tengan contemplación en estos temas. Okay. Y finalmente, para darle paso ya a Ramiro, la última pregunta mía.
¿O no va a preguntar? Siga, siga. Bueno, en el tema de No, la Policía no, Nacional, el ¿cómo garantizar que su trabajo, sin que suene a que están violando derechos, se cumpla? Es decir, si un policía ve que una persona infringe la ley, que esa es mi lógica, es decir, está robando, está asaltando o le da un palazo a una persona para robarla, ¿puede utilizar el uso progresivo de la fuerza? Sí, correcto, pero si una persona está armada, cuchillo, arma, palo, lo que sea, y si ve que viene hacia mí, yo pueda disparar sin tener mis consecuencias de ir a la cárcel como policía. O sea, que ese es un tema interesante y obedece, de mi caso, una reflexión de fondo y de forma. Muchas veces los mensajes son más lesivos que las normativas. Jamás ha existido una normativa que impida a una persona, y en este caso un policía, actuar en legítima defensa, con proporcionalidad, en defensa del interés común. Jamás. Pero claro, como el mensaje era sinuoso, ¿por qué digo sinuoso? Porque durante algunos años, ciertos actores políticos y ciertos detentores del poder pues condecoraban a las personas que habían atentado contra la policía. ¿Me explico? Y hubo muchos mensajes que fueron en contravía. Es obvio que la persona que encima le cobran hasta la bala, ¿ya?, no tenía las garantías, no jurídicas, no tenía las garantías en general para poder actuar como se debe hacer, con firmeza, con decisión, con convicción, para proteger la vida de la sociedad, que es la misión fundamental. Entonces no era falta de ley, era que tenía miedo que mañana venga el ministro o venga el presidente y le decían que el asesino, el atrabiliario y el troglodita era él y no el señor romántico que robaba bancos, que secuestraba gente, pero como tenía una foto de un político trasnochado, decía que era filosófico pues el asunto. Entonces el mensaje no estaba acompañado de la realidad. Ahora bien, una vez que el mensaje de la autoridad pública es el correcto, de acompañamiento en el marco de la ley, en el respeto de derechos humanos hacia los ciudadanos, viene el otro tema. Se está precisando en estas reformas que se entiende por el uso progresivo de la fuerza, que se entiende por la proporcionalidad, porque evidentemente, y una vez más lo cito a Ramiro, siempre estuvo claro, ahora veo que hay que dibujar, porque ya lo que quieren algunos es que uno ya dibuje. Es obvio que si una persona pues salga con un cuchillo, tú no puedes salir con una M16, es un principio básico. Necesidad racional del medio. Exactamente. Sin embargo, se están haciendo las precisiones en qué momento uno actúa en base a esa proporcionalidad. Espero que ahora con este detalle de puntos y comas no exista pretexto alguno, pero que sí tengamos claro cuál es el mensaje que tiene que enviar la autoridad para proteger a los ciudadanos. Lo cual no obsta que cualquier servidor público o cualquier persona malinterprete la legítima defensa o no, y un uso que es irracional de la fuerza, porque todo el mundo tiene derechos. Sí, señores, necesidad racional y la autoridad y la aplicación de la ley. Y eso me recuerda hoy día, y usted que es social cristiano ha de recordar, un día como hoy moría Camilo Ponce Enríquez, quien fuera el fundador del Partido Social Cristiano, junto con el arquitecto Sixto Durán Ballén. Y expresidente de la República. Fue primero ministro de gobierno Velasco Ibarra, en el único mandato que terminó del 52 al 56. Bueno, fue primero canciller del segundo velasquismo. Y después fue senador funcional de las cámaras de agricultura, que estamos hablando de la senaduría funcional, y presidente de la República del 56 al 60, premier de la República. Y ahí es donde quiero llegar. Las leyes, el Congreso, los jueces, pero la decisión ejecutiva no se siente. Lo dije al principio. Fíjense ustedes, compañeros y estimados oyentes, pero... si las personas que saben, si las personas que tienen experiencia, si las personas que tienen las ideas claras, que tienen la fuerza, también fallan, se equivocan, porque el problema supera. Ahora imagínate los neófitos, los que no saben, los noveleros y noveleras, los que les gusta la corte, por así decir, la trompeta, todo lo que conlleva el poder, la parafernalia, que te abran la puerta, los 7 carros, los aviones, etcétera. Ahora, tú te imaginas lo que puede pasar. Y los helicópteros también. De todo. Me explico. Lo que te quiero decir es que si los que saben, imagínate, a veces hay problemas. Ahora imagínate cuando tú no estás nada, cuando suena más premier que el otro. Y ahora estamos en épocas mucho más complicadas, porque la sociedad demanda otro tipo de reacciones. Porque tampoco nos vamos a decir que el doctor Camilo Ponce Enríquez, figura ciñera en la política ecuatoriana,
sabía más que Elliot Ness de seguridad, pues el año 52, pues, claro, cuando fue ministro de gobierno. Porque ahora la gente también quiere que el ministro de gobierno sea una especie de Schwarzenegger también, pues, ¿no? Porque así es la sociedad también, ¿no? Antes querías talentos políticos como Jaime Neo Velasco, como Andrés Vallejo y todos los que fueron ministros de Bora, de Velasco. Luis Robles Plaza, nomás decir que tenía pinta de Rambo, pues, ¿no? Claro. Ah, ya digo nomás. Pero es que como ahora la sociedad también es llena de extremos, quieren al filósofo que hable como Churchill, pero al mismo tiempo quiere uno que tire bala o verbo como Trump. Es que así también es la sociedad, ¿no? Así es. Ningún extremo es bueno. Político. Sí, ningún extremo es bueno. Por eso hay que alejarnos del fundamentalismo, del sectarismo y el dogmatismo que lamentablemente está jugando al Pepo últimamente en el Ecuador. Yo por eso hablo de las decisiones ejecutivas. Nunca personalista. Y digo, la decisión del gobierno, que le ejecute al ministro. Exacto. Es que es obvio que el señor presidente de la República, lo cual merece pues nuestro respeto como primer mandatario, pues usted comprenderá pues que en temas de seguridad, en temas de liderazgo, obviamente también se queda de años. Pues eso no hay pues duda alguna. Pues. Henry, y la verdad es que de todos los temas que hemos hablado son los temas que más le interesan a la colectividad. La seguridad. Esta semana estuvo por aquí Cintia Viteri y hablamos del tema del reconocimiento, las cámaras. Yo le traía a colación que en los Estados Unidos y en España, los delincuentes más buscados, aquellos que se cambian de un estado a otro y vivían en Florida y se fueron a Nebraska, aparecen cuando salen las fotos de los que son. Y aparecen más cuando son delitos federales, donde el FBI tiene jurisdicción en todo el país. ¿No? Todo el país. Porque ahí hay un complemento del tema. ¿No? Sí. Es interesante y por eso celebro aquello. Lo que dice Jaime Velázquez, lo hemos hablado varias veces en la tarde, lo discutimos muchas veces con mi hijo Eduardo, que es abogado y es profesor de Derechos Humanos, entonces ellos están en la otra onda. Yo soy becario de la OEA en materia de Derechos Humanos, entonces usted comprenderá en el embrollo que me encuentro. Y Jaime quiere caerle a bala a todo el mundo. Pero es interesante la forma, y tú que eres un hombre inteligente y un buen legislador. Pero yo te tengo un par de comentarios respecto a dos cosas más. Estuvo hace un ratito por aquí Darwin Seraquile, y antes estuvo Vladimiro Álvarez, y esta semana pasada estuvo, por ejemplo, Juan Falconi, estuvo Jorge Alviar, estuvieron algunos y estuvimos hablando del tema del Senado, que sería si algún momento desaparece el Consejo. Pero más allá de eso, del Consejo, no, porque no pregunto por obvias razones. ¿Te parece a ti que el Senado puede ser incluido, así sea para el 2025, y que es una opción? Gabriela Calderón escribe de ello también hoy en El Universo. ¿Te parece que es una opción interesante o descartada después del año 68? Me parece que fue la última. Hasta el año 70 hubo Senado. Cámara alta y Cámara baja. Mire, conceptualmente yo estoy de acuerdo. Desde que era estudiante, desde que también ejercí la cátedra de Ciencias Políticas, Derecho Político, siempre me gustó esa figura del contrapeso, inclusive dentro del órgano legislativo. De hecho, funciona en muchísimas partes del mundo. Y yo saludo, en la teoría, por eso insisto, conceptualmente hablando, si es que esta atribución que ahorita tiene el Consejo de Participación de elección de autoridades llega a la Asamblea, una Asamblea Nacional se divide en dos cámaras, una Cámara Baja que ve legislación primaria, luego ratificada por una Cámara Alta o Senado que también ve reformas constitucionales, que ve impeachment, que es la figura del juicio político, y que ve designación de autoridades con procesos de rendición de cuentas, audiencias como es, por ejemplo, en el Senado norteamericano, donde uno ve con cada ministro va y se sienta como en examen oral, o los magistrados de la Corte Suprema, las audiencias de confirmación de los oficiales generales de las Fuerzas Armadas, los embajadores, es algo muy común, no necesita que es perfecto necesariamente. Entonces, si usted me pregunta, Eduardo, en lo conceptual a Henry Cucalón, yo estoy de acuerdo. Ahora yo le voy a hacer una reflexión. Por favor. Estando de acuerdo, cuidado, nos confundimos y tratamos de vender humo, ¿no? Estos problemas ya lo ha tenido a lo largo y ancho de la historia del Ecuador. Pensar que porque cambias una institución, pero no cambias la gente, no cambias la cultura ciudadana, no cambias la forma de manejar la política, la visión, etcétera, automáticamente van a cambiar las cosas. Entonces, estando de acuerdo, cuidado, la gente va a considerar de que porque la Asamblea Nacional, que se llamaba Congreso Nacional, y Cámara Nacional de Representantes, va automáticamente esto va a ser pues la Cámara de los Lores. Claro. O dos, la crítica que se hace, y aquí vengo con un tema de fondo y forma, a ver, la crítica que se hace, la mala representación política, pese a que son elegidos por el pueblo, no por marcianos, porque aquí la gente vota y el día siguiente que vota
se decepciona por los que votaron, ¿no? Ya, entonces ahora sí, como va a haber Senado y va a venir unas personas que sean senadores, se sienten más importantes que los diputados. Ah, qué bien. Entonces, ahora sí, todo el mundo va a venir a hablar como Jaime Roldós Aguilera. Todo el mundo se va a parar en el estrado como Raúl Clemente Huerta. Ah, sí. Y dígame, ¿y qué sustancias psicotrópicas están consumiendo para saber que automáticamente, solo porque unos filósofos, unos intelectualoides por ahí, ahora dicen que va a cambiar automáticamente como arte, que van a aparecer estos patricios de la patria? No saben lo que es la política, pues, ¿no? No, señores, yo también antes era medio así, pero ahora tengo calle, pues, ¿no? Ahora ya entiendo cómo es la congruencia de esto. Entonces, si no hay ese compromiso, si no hay ese cambio de cultura política del cual el derecho lo recoge, no es que el derecho lo impone para ver cómo nosotros hacemos caso, no. El cambio es en la sociedad, de los líderes, de los estudiantes, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, y el derecho recoge esa figura. Entonces, ojo con esa reflexión. Yo no quiero, estando de acuerdo, yo no quiero vender ese humo, que nace, entiendo, de muy buena intención de un grupo académico. Creo que, insisto, le falta un poco de olfato en ciertas cuestiones. Muchos expresidentes, caballeros, amigos a quienes yo respeto y me adhiero. Es más, saludo que la iniciativa ciudadana venga de ahí y va a tener un rol en la Asamblea. Yo estoy contento porque voy a tener la oportunidad de debatir en la Asamblea estos temas y no estar viendo la resolución del día del mazapán, que es lo que se acostumbran algunos. Y que coincidentemente los que hacen ese tipo de resoluciones o reformas del día son los que nunca hablan en ninguna ley. Así que yo sí quiero eso. Y qué bien que sea por los ciudadanos. Y un consejo no pedido o criterio. El tema de la consulta de la iniciativa ciudadana que pasa por la Asamblea y termina en un referéndum, hay que ciudadanizarla, no partidizarla, ¿no? Sí, porque prohíbe otro colectivo, es que ya vamos a hablar con los partidos. ¿Cómo que con los partidos? Lo peor que puede hacer es que los ciudadanos, cuando vayan a recoger, vean la foto de X político. Así es. No, pues señores, si son los ciudadanos y nosotros tenemos que darle una respuesta a aquellos. Si van a caer en esa trampa de poner el nombre de los partidos políticos o los candidatos presidenciales, esa iniciativa nace muerta, señores, porque le van a poner ya no los intereses del país, sino que los cálculos electorales, los cálculos coyunturales, en vez de ver los cambios estructurales. Otra más de este tipo de preguntas, Enrico Calón, conceptualmente, ¿de acuerdo con que la gente pueda aportar armas o tener armas más que sea en su casa para poderse defender, más que sea en su casa? Actualmente, siguiendo ciertas regulaciones, existe la posibilidad que una persona tenga armas en la casa. Lo que está prohibido es el libre porte de armas, o sea, en la calle. Ese es un debate que hay que abrirlo, porque entiendo la garantía, más allá que lo personal, a mí no me gustan las armas, y yo no he disparado. Claro. Ese es un tema personal. Así como no me gusta el concepto de Norteamérica, así como siempre hago apología a algunos temas, yo no estoy de acuerdo con una señora vaya a cualquier almacén y compre un AR-15, ¿no? ¿Estamos claros? Un fusil de ataque, el hecho que no haya disparado no significa que no sepa de armas, sí sé de armas. Eso no está bien. No es lo mismo comprar una Mossberg con una repetidora que comprar también fusiles de asalto con 25 cartuchos de 20 balas cada uno, ¿no? Claro. Eso es una exageración. Por eso es que aparecen estos tiros locos, gente que entra a las escuelas, a los centros comerciales y se baja 50 personas con 2 ametralladoras. Con toda la razón. Cuando no revisan los antecedentes. ¿Nosotros queremos eso acá? No queremos. Queremos eso que los domingos en la tarde, que es donde... ¿Sí saben cuál es el día que más delitos hay en el Ecuador, no? Domingo en la tarde, están las estadísticas. Pregúntense por qué. La chupa. Ajá. La chupa, la vaina, la esquina, el relajo. Y el delito, ¿sabes dónde es? En el entorno, entre la familia, entre el amigo, entre el vecino, entre el compañero de trabajo, que se terminan matando. ¿Ustedes quieren poco más ese libre porte de armas? Que uno compre lo que sea y que todas las diferencias que tenemos como sociedad, que hay que ser que analizarlo, las resolvamos a bala. No. Pero también el otro extremo es que la gente dice con mucha lógica, es que el delincuente está armado y yo no. Y la gran pregunta es, ¿por qué el delincuente está armado? Porque tampoco es estar armado. Entonces el problema no es la ley, porque se entiende que ese señor no fue y la compró pues en la importadora Zunino. Pues, ¿no? Correctísimo. ¿Estamos claros? Correcto. Entonces hay que encontrar una solución dentro del marco de la ley con lógica que permita a las personas, porque si yo estoy en mi casa y tengo derecho a portar armas y lo da la Fuerza Armada y viene una persona con un arma, entra a la medianoche, entra a mi dormitorio con un arma, está de más decir que tengo que hacer lo que tengo que hacer y no me va a pasar absolutamente nada. ¿Estamos claros? Correctísimo. Pero de ahí a que todo el mundo esté armado en la querida avenida 9 de octubre
o en mi querida avenida Portete, la 9 de octubre de los pobres, como decía Bucarán, que todo el mundo esté como el oeste americano, yo en lo personal, respeto, yo no quisiera eso. Henry Cucalón, la última pregunta de mi parte. Viene la reforma laboral. Si bien no la han visto todavía, entiendo que viene esta semana. He hablado, también hemos entrevistado a movimientos sociales, a políticos, a gremios, y hay una preocupación grande. O sea, para ustedes en la Asamblea vendrá la reforma laboral, tributaria, el presupuesto. Les va a tocar 4 meses de mucho movimiento. Ojalá, para no hacer reforma el día del mazapán y el cangrejo. Yo quiero eso, no rehuyo. Ojalá que venga así en los próximos días. Sí, efectivamente, la reforma laboral. Nosotros estamos abiertos a poder canalizar y a poder reformar nuevas formas de trabajo, incorporar nuevas dinámicas de trabajo. Y nosotros creemos que en esa línea flexibilizar jamás será precarizar, porque son el reconocimiento de nuevas formas de trabajo sin en ningún momento dejar de reconocer los derechos laborales ya adquiridos, porque todo esto es de aquí en adelante, hacia futuro, porque no puede haber regresión de derechos en general y peor en materia laboral. Pero tampoco, por estar en un inmovilismo doctrinario, podemos darle la espalda a que nuevos emprendedores, que al final son el motor del desarrollo de un país, porque se van a convertir en los futuros empresarios y por tanto los que van a generar riqueza y empleo por miles, no se puedan adaptar a estas nuevas dinámicas. Entonces, sí, dinamizar sí, precarizar jamás. Así que si con nosotros podemos contar, sí, los votos del Partido Social Cristiano Mera Guerrero van a estar en esa línea de modernidad, sí. Gracias, Henry Cucalón, como siempre. A usted, Eduardo. Muchas gracias, Jaime. Nos despedimos. Jaime, sí, señor. Ya partieron Ramiro y Javier porque el parquímetro lo saca corriendo porque son tímidos para el gasto. Sí. Ahí lo vemos, don Henry. Mandó su hermano una foto suya de joven. Bien joven. Qué bárbaro, ¿no? Buena foto. Saludos a Manuel Cucalón que nos escucha también. Le agradecemos y nos despedimos. A que tengan hasta las 2 de la tarde y a las 6. Nos veremos el día lunes. No, pues hasta el día de la tarde. Día de la tarde. No sea vago. Está bien. Hasta la tarde. Nos vemos. Bye, chao.